Sagas, agradecerle al doctor Paul Mendoza por la gentileza en aceptar la invitación y sin más que agradecerle doy el pase para que inicie su disertación. Adelante, estimado doctor. Muchas gracias, Jover. Buenas noches con todos. Y que sean mis primeras palabras de agradecimiento a CODEM por la invitación, también a Marco Antonio Oliva por haberme extendido la invitación para este evento tan importante que ya se viene realizando hace varios días. Entiendo que son varias jornadas continuas. En lo que respecta a mi exposición, voy a tratar un poco sobre el tema del criminal compliance, pero no tanto la parte dogmática, que es lo que ya se viene discutiendo bastante en varios foros, seminarios, artículos, sino más bien la parte operativa, un poco la parte aplicativa, ¿no? Aquí no voy a hablar yo de cuáles son las teorías de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si el modelo de prevención es una causa de atipicidad o que excluye la culpabilidad, no tanto eso, sino cómo es que se tiene que implementar ya, cómo se operativiza todos esos conceptos dentro de la práctica diaria, cómo una persona jurídica, una empresa, una asociación, una organización puede implementar eficazmente ese modelo de prevención de delitos al interior de su organización para que ante un eventual proceso penal pueda, pues, fungir este modelo de prevención como una eximente o como un atenuante de responsabilidad penal. Entonces, quiero agradecer también a Jover por la presentación. En realidad, soy solo un abogado que el día de hoy va a tratar de explicar algunos conceptos. Y para ello voy a compartir unas PPTs que he preparado. Me confirman si logra verse, por favor. Así es, se puede visualizar, doctor, se puede visualizar. Perfecto. Bien, quiero comenzar esta exposición con una pregunta que es cómo implementar un modelo de prevención de delitos al interior de una empresa, pero tranquilamente también se puede extender al interior de una organización, una asociación sin fines de lucro, una persona jurídica en general. Sin embargo, la mayoría de los conceptos que voy a esbozar van relacionados a la empresa y en la medida de lo pertinente también aplican para otro tipo de personas jurídicas. Antes de entrar a explicar propiamente los conceptos de qué es un modelo de prevención de delitos, cuáles son los elementos, cómo medimos la eficacia, quiero hacer alusión a unos casos internacionales muy conocidos, puesto que estos casos han inspirado para que posteriormente se puedan implementar los modelos de prevención de delitos. Muy rápidamente, comenzando por el primero de ellos, el caso Volkswagen. ¿No? El caso Volkswagen, todos conocemos seguramente esta marca, ¿no?, alemana de autos, Volkswagen. Hay muchos autos aquí en muchos países, que más o menos por los años 2010, 2015 se detectó, se identificó que esta empresa había instalado un software dentro de sus unidades con la finalidad, pues, de manipular las emisiones de gases que emitía al medio ambiente, ¿no? Lo que hacía Volkswagen era vender unidades, vender sus carros, sus autos. Aparentemente eran ecoamigables, no contaminaban el medio ambiente, pero lo que tenían era un software instalado y esto manipulaba, pues, y daba la apariencia de que contaminaban menos de lo que realmente contaminaban. Esto se detectó, se procesó a Volkswagen por temas ambientales, se le puso multas, y bueno, pues esto le ha acarreado una grave sanción, no solamente económica, legal, sino también reputacional. Otro caso muy parecido, un poco más anterior, es el caso Siemens, que es un caso, pues, es un leading case, ¿no? De hecho, la empresa Siemens, que es una multinacional inmensa que abarca varios rubros, no solamente energética, inmobiliaria, farmacéutica, telecomunicaciones, etcétera, se supo que la mayoría o muchos de los contratos que ganaba en distintos países estaban amañados por una serie de fraudes, sobornos, coimas que habían pagado a distintos funcionarios de estos países con la finalidad de que les otorguen la buena pro, se les entreguen licitaciones, etc. Esto también se fue de público conocimiento, se procesaron a los directivos de Siemens, quienes tuvieron que renunciar, tuvieron que hacer un cambio de directorio, de plana gerencial, etc. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de que Siemens implementa su modelo de prevención de delitos, su criminal compliance, esto sirvió de alguna manera de modelo, de ejemplo para que otras empresas también siguieran el mismo camino. De hecho, en su momento al modelo de prevención de delitos de Siemens se le consideró como la Biblia del compliance, ¿no? De hecho, actualmente la empresa ya con toda una nueva filosofía de cumplimiento, ya cambiando toda su plana gerencial, todos sus directivos, cuenta con un área muy potente, muy robusta sobre cumplimiento normativo. Es una de las áreas más grandes que puede tener una empresa, ¿no? Le dedica muchas horas, hay mucho personal dedicado solamente para ver los temas de cumplimiento normativo. Otro caso muy parecido es el caso del banco HSBC, ¿no? Este caso, lo que hacía el banco era, pues, proponerle muy hábilmente, proponerle a sus clientes, a sus usuarios,
que mucho de su, digamos, de sus ahorros, ¿no? Lo pongan dentro de empresas fachadas, paraísos fiscales, con la finalidad de ¿qué? De evitar pagar impuestos, ¿no? Para defraudar tributos. Y posteriormente ese dinero, pues, era utilizado por el banco y esto era una forma de lavar activos, ¿no? Entonces el banco le cobraba, pues, una cuota muy mínima, ¿no? Irrisoria para los clientes, usuarios que prácticamente no lo sentían, ¿no? Sin embargo, al ser miles de millones de los usuarios que estaban acogidos a este régimen ilícito, el banco tuvo, pues, ingentes cantidades de beneficios ilícitos, ¿no? Esto también se fue de conocimiento público porque un ex trabajador de la compañía renunció a la compañía y también denunció a los directivos y presentó una lista de cuáles eran los usuarios, los clientes que se habían acogido a este régimen ilícito. De hecho, esta lista es muy conocida, ¿no? Es la conocida lista Falciani, porque Falciani era digamos, el trabajador, el colaborador que denunció al banco HSBC por este tema de defraudación de impuestos, lavado de activos, etc. Y otro caso, ya no yéndonos tan lejos, ya acá digamos, en el Perú y en Latinoamérica, es lo que seguramente todo el mundo ha escuchado en su momento, ¿no? El caso Odebrecht, ¿no? También, digamos, esta inmobiliaria brasileña tan importante, si es que no la más importante de toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos conocimiento que muchas de las licitaciones que ganó en el Estado, no solamente en el Perú, sino en muchos otros países, también estaba cubierta por temas de pago de sobornos, coimas, cohechos. Se le ha pagado sobornos incluso a expresidente, el expresidente Alejandro Toledo está ahorita procesado por este tema, hay exministros, hay gobernadores regionales, alcaldes, hay empresas muy importantes, también inmobiliarias, que se han acogido a la colaboración eficaz, entre otra serie de temas tan importantes. Y pues, este caso de Odebrecht, pues, también es un leading case para nosotros, porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder, digamos, tener una imagen de cómo es que se han tomado malas decisiones dentro de una empresa, ¿no? De hecho, estos cuatro casos a los cuales estoy haciendo alusión tienen algo en común, ¿no? Que en su momento, todos los directivos tomaron malas decisiones, creyeron que la forma adecuada de realizar negocios era a través de cometer delitos, y no les importó, pues, digamos, realizar negocios cumpliendo con la normativa nacional e internacional, sino simplemente lo único que priorizaron fue el lucro económico. Entonces, quiero que se queden con esta imagen de estos casos, porque a partir de aquí voy a yo empezar a explicar cuáles son los conceptos de los modelos de prevención de delitos, cómo es que se tiene que implementar para que, digamos, que a la hora de ponerse a prueba este modelo de prevención sea un modelo eficaz y no solamente puro documento, lo que se conoce como paper compliance, puro documento que en realidad no es eficaz, sino puro formato. Entonces, empezamos propiamente ya a entrar en materia, qué es un modelo de prevención de delitos y cómo impacta en la empresa, cómo influye en una compañía, en una organización. El programa de cumplimiento corporativo o modelo de prevención, o simplemente conocido como Compliance Program, ¿no? De hecho, es un sistema de gestión empresarial que tiene como objetivo primero prevenir hechos ilícitos, no solamente de carácter penal, sino también, por ejemplo, de carácter laboral, administrativo, de carácter contra la libre competencia, protección al consumidor, laboral, etcétera. Y en caso de que no se logre, digamos, prevenir estos ilícitos, y en caso dentro de la compañía o de la empresa igual se cometan estos ilícitos, es importante como una segunda, digamos, un segundo objetivo del modelo de prevención es identificar y sancionar eventualmente estas infracciones, corregir cuál es el error o cuál ha sido el punto que ha fallado dentro de la compañía, de la empresa, para poder corregir y que en el futuro no vuelva a cometerse este ilícito, ¿no? De hecho, ese es un concepto que esboza el profesor Adán Nieto Martín, que es uno de los profesores españoles que más ha tocado este tema de los modelos de prevención. Ahora, si aterrizamos esto ya propiamente digamos, al ámbito penal, ya entrando al concepto propiamente de criminal compliance, ¿no? Es aplicar básicamente, ¿no? Este sistema de gestión empresarial, estas medidas, estos protocolos, estas políticas, propiamente con la finalidad de evitar que se cometan delitos, ¿no? Que se cometan hechos delictivos. Y en caso de que se cometan igual, en el mismo sentido, poder identificar cuáles han sido los factores que han estado fallando para poder corregirlos. Y esto tiene que ver o engarza también con lo que se conoce como el corporate governance, ¿no? El buen gobierno corporativo, que digamos que es un sistema ya más general, ¿no? Un sistema que establece en todas las empresas, todas las organizaciones, con una finalidad de establecer las relaciones entre digamos, la alta dirección
y todos los accionistas, los trabajadores, con la finalidad de que los comportamientos, las acciones, los negocios que realicen una empresa lleguen a buen puerto, ¿no? Entonces, está muy ligado el concepto de compliance program, criminal compliance y buen gobierno corporativo. Ahora bien, hay muchos beneficios del modelo de prevención de delitos, ¿no? Una pregunta que siempre me formulan al momento de realizar este tema de implementación de modelos de prevención de delitos, una empresa es, oye, ¿y yo para qué quiero implementar un modelo de prevención? ¿A mí para qué me sirve un modelo de prevención? ¿Cuáles son los beneficios que yo voy a tener al implementar este modelo de prevención? Sé que es un modelo que me va a costar mucho dinero, no es barato implementar un modelo de prevención de delitos, demanda esfuerzo, demanda horas hombre, demanda tener que preparar nuevos documentos, políticas. Entonces yo quiero que me expliques cuáles son los beneficios que voy a obtener por implementar este modelo de prevención. En realidad existen varios beneficios, yo he tratado de plasmar acá 5 de ellos, los más importantes. Empezando por el primero de ellos es que, aunque suene redundante, es que ayuda a prevenir delitos, ¿no? Cuando se implementa un modelo de prevención, este sistema normativo de políticas, controles, protocolos, mapas de riesgos, etcétera, lo que se está buscando al interior de una organización, de una empresa, de una compañía, es que no incurra en hechos delictivos. No solamente en los delitos que le puedan generar responsabilidad penal a la empresa, que son 7, como ahora voy a mencionar, sino cualquier otro delito, por ejemplo, delitos contra el medio ambiente, delitos contra la salud y seguridad de los trabajadores, delitos contra en realidad cualquier delito que tenga que ver con la acción de la empresa. Entonces la finalidad o la primera utilidad o beneficio justamente es eso, ayuda a prevenir hechos delictivos. Y como segundo beneficio, que es una consecuencia de la primera, es que va a evitar que se le impongan sanciones tanto a la empresa, es decir, sanciones corporativas, como sanciones individuales, es decir, también a los gerentes, a los colaboradores, a los directivos, a los stakeholders, ¿no? Que son los terceros vinculados a la compañía. Como un tercer beneficio es que evita los fraudes internos. Los 4 ejemplos que puse de las empresas internacionales, a las cuales hice alusión al comienzo, justamente se dio por qué, porque no tenían en ese momento implementado adecuadamente un modelo de prevención de delitos. Y lo que sus directivos en ese momento consideraron fue que la forma correcta de realizar negocios era cometiendo fraudes, cometiendo sobornos, cometiendo estafa, lavado de activos, etc. Entonces, lo que hace el modelo de prevención de delitos, además de ayudar a prevenir delitos, aunque suene redundante, es que pone ciertos candados para que los comportamientos o las funciones de cada trabajador, de cada funcionario, de cada directivo se ajuste de acuerdo con la legalidad. Como cuarto beneficio es que le genera un valor a la empresa, digamos que es un valor agregado, no es un valor añadido. El modelo de prevención de delitos le da un valor agregado a la compañía porque, por ejemplo, una empresa que quiere participar en un concurso público, ¿no? Si es que tiene implementado adecuadamente un modelo de prevención de delitos, va a sumar más puntos de cara a poder obtener la buena pro de un posible contrato. E incluso si es que no licita con el Estado igual, si es que quiere entablar vínculos comerciales con otras compañías, una compañía siempre va a buscar tejer vínculos comerciales con una empresa que también cumpla la filosofía de legalidad, la filosofía de cumplimiento. Por lo tanto, el hecho de tener implementado eficazmente un modelo de prevención de delito ya le genera un valor agregado a la propia compañía. Es decir, no verlo solamente como un tema negativo, de que si implementas el modelo de prevención de delito no te van a sancionar, sino verlo también como un lado, desde un aspecto positivo, ¿no? Que te genera valor a tu compañía, pues, le da un valor agregado. Y finalmente, como una consecuencia de las 4 anteriores, es básicamente hacer un cambio de chip dentro de la organización misma, ¿no? Promover una real cultura de la integridad y cumplimiento empresarial. Todos los colaboradores, ¿no? Desde la más alta jerarquía hasta el más bajo, tiene que interiorizar, tiene que asumir un compromiso de que el comportamiento, las funciones, los roles que va a desempeñar dentro de una empresa, tiene que hacerlo de acuerdo con el cumplimiento de la legalidad y de acuerdo con el cumplimiento con las normas éticas. Por lo tanto, el modelo de prevención solamente va a funcionar en la medida de que exista ese cambio de chip, ese real compromiso de digamos, adecuar el comportamiento de acuerdo con una cultura de la legalidad. Este es un esquema sobre la evolución normativa del modelo de prevención de delitos. Es un tema relativamente nuevo. En abril del 2016 se publicó por primera vez la ley 3424, que es la ley, en ese momento se llamaba, bueno, hasta ahora se llama responsabilidad administrativa de personas jurídicas, ¿no? Acá lo que se suele decir en que en realidad esto es un fraude de etiquetas, ¿no? Porque estamos hablando de una responsabilidad penal. Yo no quiero entrar a ese debate porque, como les digo, estoy tratando de ver más el tema operativo más que los temas dogmáticos. Pero en abril de 2016
el único delito que le generaba responsabilidad penal a una persona jurídica era el delito de cohecho activo transnacional. 2 años después, en el 2018, se modifica esta ley 3424 y se agregan 3 delitos más. El delito de cohecho doméstico, que son los cohechos de activo y pasivo, el delito de lavado de activos y el delito de financiamiento del terrorismo. Ese mismo año, en agosto del 2018, se vuelve a modificar la norma y se agregan 2 delitos más, el delito de colusión y el delito de tráfico de influencias. Con esto llegamos a los 7 delitos a los cuales hice mención que le generan responsabilidad penal a la persona jurídica. En enero del año 2019 se publica el decreto supremo, que es el 2 del 2019, que es el reglamento de la ley, ¿no? Ya la ley te decía, digamos, cuáles son los delitos que le generaban responsabilidad penal a la persona jurídica. Con el reglamento lo que te dice es cuáles son los elementos mínimos y los elementos complementarios que debe tener todo modelo de prevención de delitos para que sea considerado un modelo de delitos eficaz, que va a funcionar en la realidad, y te explica más o menos cómo es que se tiene que implementar o se tiene que cumplir estos elementos o estos requisitos mínimos del modelo de prevención. Finalmente, en marzo de este año, hace poco, se ha publicado unos lineamientos de la Superintendencia de Mercado de Valores, en la cual señala cómo es que se tiene que interpretar cada uno de los elementos del modelo de prevención, ¿no? Por ejemplo, cómo se tiene que realizar un análisis de riesgo, cuáles son las funciones que debe cumplir un oficial de cumplimiento, de qué manera se tiene que implementar un canal de denuncias, entre otros puntos, ¿no? Ya con estos lineamientos ya digamos que el panorama está un poco más claro, ¿no? A eso también voy a llegar ahora más adelante. Ahora bien, propiamente para entrar a analizar un poco la ley muy rápidamente, ¿quiénes son las personas jurídicas a las cuales le alcanza esa ley? ¿Cuáles son los sujetos comprendidos? Como lo he señalado, no solamente son empresas, sino en realidad son personas jurídicas de todo tipo. La ley es bastante amplia. Señala empresas privadas, asociaciones, fundaciones, comités no inscritos, empresas públicas, patrimonios autónomos, es decir, todo tipo de personas jurídicas, ¿no? ¿Y cuáles son las personas físicas que pueden generarle responsabilidad administrativa, entre comillas, penal a la persona jurídica? También la ley es bastante amplia, ¿no? Habla de socios, representantes, directores, trabajadores, incluso terceros vinculados, ¿no? Los stakeholders, los socios comerciales, un proveedor, un cliente, un contratista, también le puede generar responsabilidad penal a una persona jurídica. Siempre y cuando se cumpla con un tercer elemento que a mi parecer es uno de los más importantes, que es que estas personas naturales, es decir, los socios, directores, trabajadores, tienen que haber actuado en nombre de la persona jurídica o por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto. Es muy importante que el comportamiento que hayan realizado estos directivos, estos socios, sea en beneficio de la persona jurídica o por cuenta de ellas. Si es que lo hacen de manera unilateral, de manera aislada, digamos, sin seguir una política de la empresa, sino que lo hacen a riesgo propio, se comete un delito, entonces la persona jurídica no debería ser, digamos, alcanzada por esta responsabilidad penal. Sí que debería responder la persona que cometió el delito, ¿no? Si es que es un trabajador que de manera unilateral, a riesgo propio, decide, por ejemplo, pagar una coima a un funcionario público para que le agilice un trámite, ¿no? De hecho, que ahí se comete un delito de cohecho, de corrupción, pero si lo hace a riesgo propio, no tendría por qué responder la persona jurídica. Es muy importante tomar en cuenta eso. Estos son algunos principios de modelo de prevención, lo voy a saltar muy rápido porque si no, no voy a culminar dentro del tiempo, solamente por mencionar 4 de ellos. Por ejemplo, el primer principio muy importante, compromiso y liderazgo, que significa que el modelo de prevención tiene que estar liderado por la alta dirección, ¿no? Por la gerencia general, por los directores, por el oficial de cumplimiento, son quienes tienen que liderar la implementación del modelo de prevención. Pero de alguna manera también los trabajadores, los colaboradores intermedios o rasos también tienen que ayudar a que el modelo de prevención funcione. Otro principio es, por ejemplo, el principio de adaptabilidad. ¿Qué significa esto? Que el modelo de prevención de delitos es un modelo tailor-made, hecho a la medida de la persona jurídica, de acuerdo a las características y a las necesidades de la persona jurídica. No es lo mismo adaptar o implementar un modelo de prevención de delitos para una empresa minera que, por ejemplo, para una empresa, pues, del sector farmacéutico o para una empresa inmobiliaria, ¿no? Cada empresa tiene sus propias características porque de repente actúan en determinadas zonas geográficas, tienen más gerencia, interrelacionan más con funcionarios públicos, etcétera. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer no es un formato que de una empresa se va a adaptar a otra empresa, no, sino que el modelo se tiene que realizar desde cero, ¿no? Y
poder hacer una radiografía de cuáles son las características de la empresa para adaptar el modelo de prevención de acuerdo a esas necesidades. Otro principio es el principio de documentación, que significa que cada uno de los pasos, cada uno de las políticas, protocolos que se van implementando tiene que estar debidamente documentada, ¿no? Con fecha cierta, para que eventualmente cuando una autoridad pública requiera esa información, la empresa o la persona jurídica pueda presentar a la brevedad dicha documentación, ¿no? Le da de alguna manera trazabilidad a las políticas que se están implementando. Y otro principio muy importante, ya para culminar con este tema de los principios, es el principio de continuidad, ¿no? También conocido como mejora continua. ¿Qué significa esto? Que el modelo de prevención de delitos no es un modelo fósil, no es un modelo que una vez que se implementa va a estar estático, estancado en el tiempo. No se trata de eso, ¿no? Por el contrario, es un modelo dinámico que está en constante cambio, en constante actualización. Cada vez que se requiera hacer esa actualización, los lineamientos de hecho señalan que por lo menos debería monitorizarse una vez al año o cuando suceda un cambio legislativo, una reestructuración empresarial o lo que corresponda, ¿no? Ahora bien, ya sabemos qué es el modelo de prevención de delitos, más o menos cómo se aplica a la persona jurídica. Ahora la pregunta es, ¿y cómo implementamos un modelo de prevención, ¿no? Ya sabemos qué es, ¿cómo lo implementamos en la realidad? Como lo he señalado, de hecho, el reglamento de la ley 3424 y los lineamientos señalan cuáles son los elementos mínimos que debe tener todo modelo de prevención para que sea considerado un modelo eficaz, ¿no? Y señala cinco de ellos. Si es que estos 5 elementos son implementados al 100% y antes de cometerse el hecho delictivo, va a servir como un eximente de responsabilidad penal. Esto significa que la persona jurídica no va a responder. Por el contrario, si es que se implementa después de haberse cometido el hecho delictivo o se implementa de manera parcial, digamos solamente 3 o 4 elementos, ya no va a servir como un eximente, sino como un atenuante. Y estos elementos son los que aquí se mencionan, ¿no? Identificación, evaluación y mitigación de riesgos, contar con un encargado de prevención, implementar procedimientos de denuncia, realizar difusión y capacitación del personal y el monitoreo continuo. Voy a entrar a explicar cada uno de ellos muy rápidamente para que se pueda entender mejor. El primer elemento, que es el más importante de todos, es identificación, evaluación y mitigación de riesgos. ¿Qué significa esto? Este considero yo que es el más importante de todos los elementos del modelo de prevención, porque consiste en realizar una radiografía de la persona jurídica, de la empresa. Por ejemplo, si es una empresa minera, lo que se tiene que realizar es cuáles son las actividades, por ejemplo, que realiza de exploración, de explotación, que pueden estar vinculados con el tema de la contaminación ambiental. ¿Cuáles son el tema de la permisología, ¿no? Los trámites documentarios o los permisos que necesita para poder, realizar sus actividades operativas? El tema de de la declaración de los impuestos, los tributos, igual, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es realizar o identificar todas las acciones de la empresa, poder identificar cuáles son los riesgos vinculados, los delitos que puedan estar vinculados a dichos comportamientos y poder, digamos, de alguna manera evaluar dicho comportamiento en un determinado nivel. Para hacer la identificación de riesgos se tiene que, de alguna manera, poder analizar estos factores internos y factores externos. Dentro de los factores internos que son propiamente de la empresa, de la compañía, están, por ejemplo, la cultura organizacional, los valores y compromisos de la compañía, ¿no? Si la empresa tiene, por ejemplo, un código de ética, si es que está muy claro el tema de que haya tolerancia cero a la corrupción, etcétera, ¿no? La estructura de la compañía también, si es una sociedad anónima, si es que es una empresa que, digamos, que opera en distintas zonas geográficas, si es que es una empresa que licita con el Estado, etcétera. Características de la plantilla, ¿no? No es lo mismo una micro o mediana empresa con una empresa que, por ejemplo, tenga pues 10.000 trabajadores, ¿no? De acuerdo a la magnitud de la empresa, también es que se tienen que implementar estas políticas, estos protocolos. Recursos financieros y situación económica, ¿no? Si es que la empresa, por ejemplo, tiene deudas, si es que está de alguna manera, tiene multas, reparaciones civiles que pagar, o si es una empresa que está limpia, no tiene ninguna, digamos, ninguna de estas contingencias, también son algunos factores son factores que se tienen que evaluar. El tema tecnológico, ¿no? Si es una empresa top, digamos, en el tema de utilizar aplicativos, tecnología, etc. Y los factores externos ya no tanto de la empresa, sino del entorno que rodea a la empresa, ¿no? El país donde opera, etc. La situación económica del entorno, ¿no? ¿Cuál es la situación económica del país, ¿no? Del Perú, digamos, una empresa que labora aquí, ¿no? ¿Cuál es la situación política y económica del país? Si es inestable, entonces la empresa de alguna manera también se podría ver
perjudicada, ¿no? Dependiendo de cuál es el rubro de la empresa. La cultura de cumplimiento y entorno regulatorio en el país, ¿no? Digamos, si vemos estadísticas en el Perú, ¿cuánto nivel de compromiso de cumplimiento hay dentro del Perú? Niveles de corrupción, ¿no? ¿Cuántas personas son, digamos, al año condenadas por temas de corrupción y temas también de internacionalización, ¿no? Si la empresa opera en distintos países. La evaluación de riesgos, como lo he señalado, ¿no? Una vez que ya hemos identificado las actividades, hemos podido identificar cuáles son los riesgos, por ejemplo, si es que es una actividad de hacer trámites en una entidad pública, es posible que un riesgo que puede evidenciarse ahí es un riesgo de corrupción, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos factores internos y externos que he mencionado, se tiene que hacer una evaluación del riesgo, ¿no? La probabilidad versus el impacto, ¿no? O por el impacto, perdón. Entonces, son estos dos factores que se tienen que tomar en cuenta para poder encontrar el nivel del riesgo, si es un nivel bajo, un nivel medio o un nivel alto, ¿no? La probabilidad se mide por una serie de factores también, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia de la actividad. ¿Con cuánta frecuencia un trabajador de la compañía minera X tiene interacción en entidades públicas con funcionarios públicos? Número de colaboradores involucrados en las actividades o operaciones, cuántos trabajadores, ¿no? Digamos, de los 1000 trabajadores que hay, cuántos tienen interacción con funcionarios públicos, con policías, con socios comerciales, etcétera. El historial de casos es que la empresa ha sido anteriormente sancionada por temas de corrupción, por temas de cohecho, lavado de activos, etcétera. La casuística nacional e internacional y los controles implementados, desde luego, ¿no? Si es una empresa que no tiene, por ejemplo, una política anticorrupción, pero tiene una interacción muy alta con funcionarios públicos, entonces existe una alta probabilidad de que se pueda incurrir en este tipo de riesgo, ¿no? Entonces se tiene que tomar en cuenta todos estos factores para poder medir la probabilidad por el impacto, ¿no? El impacto legal, económico, operativo y reputacional. De la multiplicación de estos dos factores se llega a un determinado nivel. Con eso es básicamente el resumen del primer elemento de la identificación y evaluación de riesgos. El segundo elemento del modelo de prevención de delitos es contar con un encargado de prevención, un oficial de cumplimiento o compliance officer, ¿no? Que es básicamente el mismo funcionario que se exige también para el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para el SPLAF, que también se requiere que se cuente con un oficial de cumplimiento. Para el modelo de prevención de la ley 3424 se le denomina encargado de prevención, pero la propia ley señala que una misma persona puede asumir ambas funciones, ambos roles, ¿no? El oficial de cumplimiento o encargado de prevención, pues es un funcionario que se exige o se pide o se recomienda en todo caso que tenga, digamos, un rango similar al de un gerente, ¿no? Porque que tenga esa capacidad de autonomía, de esas competencias, esa independencia para poder realizar sus actividades, sus funciones, que básicamente es liderar la implementación y el monitoreo del modelo de prevención de delitos. La propia ley señala cuáles son las funciones del modelo de prevención, los lineamientos, perdón, de la SMV señala cuáles son las funciones del encargado de prevención, son muchísimas, yo acá he enumerado algunas, ¿no? Entre la más importante, la que he mencionado, que es implementar, supervisar y monitorear el modelo de prevención de delitos, las políticas que abarcan este modelo de prevención de delitos, asesorar y orientar al órgano de administración y a los colaboradores, ¿no? A la alta dirección, poder, digamos, difundir el modelo de prevención de delitos, porque el modelo de prevención de delitos solamente va a funcionar en la medida de que todos sus colaboradores sepan que existe un modelo de prevención de delitos y sepa cómo funciona el modelo de prevención de delitos. Entonces, son varias las funciones que tiene el encargado de prevención. No voy a andar mucho en esto también porque sería extenderme del rango que me han dado para poder exponer. Otro tema muy importante sobre el encargado de prevención es cuál es el perfil que debería cumplir un encargado de prevención. Si bien es cierto, ni la ley, ni el reglamento, ni los lineamientos te dicen, por ejemplo, que el encargado de prevención tenga que ser, digamos, un abogado, un economista, un administrador, no te da un perfil exacto, pero sí te da algunas luces de más o menos cuáles podrían ser los requisitos que debería tener un oficial de cumplimiento, un compliance officer, para que pueda cumplir adecuadamente sus funciones, ¿no? Primero, y vital, es que el encargado de prevención conozca cuáles son los procesos claves y críticos de la empresa, ¿no? El encargado de prevención tiene que conocer a la empresa, tiene que conocerla muy bien. No puede ser un encargado de prevención pues, que no sepa de qué, por ejemplo, cuáles son las actividades de la empresa para la cual está trabajando. Entonces es muy importante que conozca a la empresa. Se trata también de una persona que debe tener cierta experiencia y sobre todo liderazgo, ¿no? Para que pueda de alguna manera incentivar, influenciar para que todos los colaboradores sepan en qué consiste el modelo de prevención de delitos, sepan
cómo se tiene que aplicar este modelo de prevención, por ejemplo, cómo se tiene que utilizar un canal de denuncias, etcétera, ¿no? Se debe contar, lógicamente, también con solvencia moral y honorabilidad y con solvencia económica. Y algunas recomendaciones sobre ya propiamente las características del oficial de cumplimiento es que debe contar con los recursos humanos, financieros y materiales adecuados para poder realizar sus funciones. Debe contar con la logística económica y también con el soporte humano también. Debe contar con personal que le ayuden a poder realizar sus funciones. Debe poder tener acceso directo y oportuno al máximo órgano de gobierno, ¿no? La alta dirección, ya sea un directorio, ya sea una gerencia general. El oficial de cumplimiento debe tener esa capacidad de poder conversar, digamos, directamente con la alta dirección. Y también es recomendable que pueda participar en la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Esas son algunas recomendaciones sobre el encargado de prevención. El tercer elemento de modelo de prevención es la implementación de procedimientos de denuncia o canales de denuncia, ¿no? Los denominados whistleblowing, ¿no? ¿Qué es un canal de denuncia o qué es, digamos, una línea ética? En realidad se trata de una herramienta de comunicación entre la persona jurídica, la empresa, la organización y sus trabajadores y también sus socios comerciales. Se trata de un canal de comunicación en el cual, por ejemplo, un trabajador puede denunciar o reportar hechos delictivos, hechos ilícitos o incluso cualquier tipo de infracción, ¿no? Por ejemplo, temas de acoso, temas de falsificación de documentos, tema de discriminación. Todo eso se puede reportar mediante el canal de denuncias. Y no solamente lo puede realizar el colaborador o el trabajador, sino también cualquier socio comercial. Entonces, la empresa tiene que dar esa facilidad para que un socio comercial, un externo, también pueda, de alguna manera, utilizar el canal de denuncias. Generalmente, por la práctica, el canal de denuncias se suele traducir en una línea telefónica digamos, gratuita, ¿no? De alcance local, que funciona a las 24 horas. También puede ser mediante un portal web, en la página web de la empresa. Siempre generalmente se crea una pestaña en la cual se puede realizar las denuncias, ya sea de manera anónima o ya sea identificándose si es que el denunciante así lo quiere. O también se puede hacer mediante un correo electrónico. Un correo electrónico que es un buzón que es administrado ya sea por el oficial de cumplimiento o también puede ser administrado por una empresa externa. Ahora bien, también se exige que dentro del canal de denuncias se le brinde de alguna manera con protección a los denunciantes, ¿no? El denunciante puede tener un temor de que si, por ejemplo, va a denunciar a su jefe o va a denunciar a un alto directivo, puede tener el temor de que vayan a tomar represalias en contra suya, ¿no? Un trabajador puede tener ese temor, es lógico, ¿no? Si yo lo denuncio, de repente me van a despedir. Entonces, la empresa tiene que, de alguna manera, garantizar de que no se van a tomar represalias en contra de este denunciante. Por lo tanto, acá hay una serie de acciones que el lineamiento de la SMV da para poder cumplir con estas medidas de protección, ¿no? Por ejemplo, prohibir acciones o medidas consideradas como represivas, discriminatorias o sancionatorias, establecer sanciones para las infracciones, establecer las medidas o mecanismos de protección del denunciante. Hay una excepción a todo esto, ¿no? La excepción sería el hecho de poner denuncias maliciosas, ¿no? Si una persona interpone por el canal de denuncia de manera anónima, identificándose una denuncia inventando hechos, o inventando pruebas, o tergiversando hechos con la finalidad de perjudicar a otro colaborador, a un compañero, ¿no? Si es que esto después de la investigación interna logra detectarse que efectivamente fue una denuncia maliciosa, esto sí que podría acarrearle una sanción al denunciante, ¿no? A la persona, al alertador que hizo falsamente esta denuncia. También se dice que debería haber un esquema de incentivos para que las personas puedan utilizar el canal de denuncias, porque resulta anecdótico, por ejemplo, que hay personas jurídicas, empresas, que tienen su canal de denuncia y dicen, oye, yo tengo mi canal de denuncia, lo he implementado hace 2 años, y cuando le preguntas, ¿y cuántas denuncias has recibido en esos 2 años? Dicen, hemos recibido solamente 2 denuncias. Entonces, eso significa que el canal de denuncias no está funcionando. O sea, puedes tener un correo electrónico, puedes tener digamos, un portal web, pero si nadie lo utiliza, si nadie conoce, nadie sabe que existe, nadie sabe cómo se utiliza, entonces de nada te sirve tener ese canal de denuncia. Es por eso que tanto el oficial de cumplimiento como los propios directivos tienen que, de alguna manera, incentivar a las personas para que sepan cómo utilizar ese canal de denuncias. No con la finalidad de que interpongan, como vuelvo a repetir, denuncias maliciosas, sino con la finalidad de que puedan reportar cada vez que tengan conocimiento de una infracción, ¿no? Porque eso le ayuda también a la empresa a poder detectar oportunamente cuáles son las infracciones, los hechos delictivos que se puedan estar cometiendo en su interior y poder corregir esos hechos delictivos, ¿no?
Y los incentivos económicos y también los incentivos disuasivos que señala el lineamiento son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, ascensos de personal, bonificaciones, días de descanso, etcétera. Son algunos incentivos económicos a quienes ayudan a reportar hechos delictivos dentro de la empresa. Y también hay algunos incentivos disuasivos, ¿no? Que básicamente es la publicación interna de las medidas disciplinarias. Una persona que ha cometido un hecho delictivo se le va a publicar, ¿no? Dentro de la empresa. O se le puede también publicar cuáles son las sanciones propiamente por cometer determinada infracción. Son algunos incentivos. El cuarto elemento del modelo de prevención es la difusión y capacitación periódica del modelo de prevención. Es lo que he señalado, ¿no? De nada sirve tener un modelo de prevención implementado si es que los colaboradores no saben en qué consiste un modelo de prevención, qué es un modelo de prevención, cómo actuar ante una determinada situación, ¿no? Lo que tiene que realizar el oficial de cumplimiento, con apoyo de mucha asesoría externa, de abogados, es poder explicar a todos los colaboradores desde la más alta jerarquía en todos los niveles en qué consiste el modelo de prevención. Por ejemplo, cómo tiene que interactuar una persona cuando va a realizar un trámite ante una entidad pública, ¿no? Cómo se tiene que realizar, por ejemplo, una entrevista con un funcionario público, cómo se tiene que presentar documentos, cómo es que tiene que interactuar con un socio comercial, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que existir una capacitación constante al distinto personal de la empresa. Y como quinto y último elemento del modelo de prevención, mejor dicho, de los elementos mínimos e indispensables del modelo de prevención, porque hay otros que si bien no son indispensables, sí son recomendables que se implementen, pero dentro de los 5 elementos principales está la evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. Tiene que ver también con el principio de continuidad o mejora continua, ¿no? Lo que les expliqué hace un momento. El modelo de prevención no es un modelo estático, no es un modelo fósil que una vez que se implemente se quede estancado y se queda tirado en un rincón, una ruma de papeles tirados en un rincón. No, se trata de un modelo dinámico que tiene que estar en constante actualización, en constante mejora, cada vez que haya, por ejemplo, la empresa saque una nueva unidad de negocio, abre una nueva gerencia, abra una nueva, digamos, unidad en una zona geográfica o decida contratar con el Estado, o si, por ejemplo, dentro de la compañía se ha cometido un hecho delictivo, ¿no? Porque si se comete, por ejemplo, al interior de la compañía un delito de soborno, eso significa que hay un control o algo que no está funcionando correctamente y que tiene que ser corregido. Entonces, los lineamientos de la Superintendencia de Mercado de Valores señala que por lo menos una vez al año tiene que monitorearse el modelo de prevención de delitos. Y como lo he señalado, también existen otros elementos ya no indispensables, pero sí recomendables que debería tener el modelo de prevención de delitos. Y dentro de eso es una política o un documento muy importante, es el Código de Ética y Buena Conducta, ¿no? Es lo que anteriormente se conocía como misión-visión, es como una evolución de eso, ¿no? Es un documento donde se plasman cuáles son los valores y principios que van a inspirar a la actividad empresarial. Por ejemplo, una empresa X tiene dentro de sus principios, ¿no? Digamos, la tolerancia cero a la corrupción, ¿no? Está terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de ofrecimiento a un funcionario público, por más mínimo que sea. Si se le ofrezca un sol a un funcionario público, eso está totalmente prohibido porque un delito de corrupción no se basa por el monto del dinero que estás realizando, sino por el solo hecho de hacer un ofrecimiento indebido. Por lo tanto, aquí no interesa si es que se realiza un ofrecimiento pequeño o un ofrecimiento mayúsculo, ¿no? El solo hecho de hacer ese ofrecimiento ya configura un delito de corrupción. Por lo tanto, ese, por ejemplo, podría ser un principio que orienta a la actividad empresarial. Otro tipo de principio podría ser también, por ejemplo, la protección al medio ambiente, ¿no? Para el caso de las empresas mineras, petroleras, energéticas, etcétera. Entonces, este código de ética y buena conducta es muy importante porque va a dar esas pautas de comportamiento a todos los colaboradores. Y en realidad existen muchas otras políticas que una empresa puede implementar. De hecho, pueden ser por lo menos una veintena de políticas. Yo acá he mencionado algunas que me parecen muy importantes, que deberían también implementar una empresa. Y dentro de ellas está, lógicamente, la política anticorrupción, ¿no? Lo que he venido señalando, cómo es que una persona tiene que interactuar al momento que va a tener un vínculo con un funcionario público, una política de obsequios o regalos, donaciones y contribuciones caritativas, un procedimiento de debida diligencia o due diligence, cuáles son los lineamientos, los criterios que debe, digamos, seguir una empresa al momento de tener un vínculo comercial, celebrar un contrato con no solamente con un colaborador, sino también con un socio comercial, un cliente, un proveedor, ¿no? Hacer una radiografía, decir que esa empresa está siendo procesada por temas de lavado de activos, etcétera, con la finalidad después de evitarse futuras contingencias.
El Manual de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, básicamente para aquellos sujetos obligados, ¿no?, que tienen, valga la redundancia, la obligación de implementar su sistema PLAF, su sistema de prevención de lavado de activos. Uno de los elementos es contar con un manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Otra política es la política de conflicto de intereses, entendida esta, por ejemplo, como el conflicto que existe entre el interés de la persona jurídica y un interés particular o personal de un trabajador, ¿no? El clásico ejemplo de una persona que trabaja para el área de comercial o de logística y quiere contratar pues con un familiar suyo, con un amigo, su compadre, su cuñado, lo que fuera, ¿no? Entonces, es muy importante reportar ese tipo de situaciones, no con la finalidad de que se evite esa contratación, porque se puede contratar siempre y cuando sea de manera transparente, siempre y cuando el trabajador, el colaborador no intervenga en esa contratación y siguiendo una serie de pautas, ¿no? Pero es importante tener en cuenta eso. Y otra política importante también es el procedimiento de atención de denuncias, ¿no?, lo que he señalado, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el canal de denuncia? ¿Cuáles son los pasos de la investigación interna? Porque acto seguido a una denuncia lo que corresponde realizar es una investigación interna, ¿no? Debe existir dentro de la empresa un órgano encargado de realizar la investigación, otro órgano encargado de tomar la decisión, cuáles son los derechos que tiene un investigado, etc. Ahora bien, ya sabemos cuáles son todos los elementos mínimos y cuáles son los elementos adicionales que debe tener un modelo de prevención. La pregunta es, ¿y cuáles son, digamos, los aspectos procesales del modelo de prevención, ¿no? Porque el modelo de prevención solamente va a ser puesto a prueba cuando ya la persona jurídica va a estar sometida a un proceso penal, ¿no? Ahí es donde se pone a prueba un modelo de prevención, no antes, no ex ante, sino ex post, después de que ya se cometió el delito. Y básicamente la entidad pública que va a decidir si es que el modelo de prevención de delitos es un modelo eficaz o no, es la Superintendencia de Mercado de Valores. El reglamento señala que la Superintendencia de Mercado de Valores va a emitir o va a evacuar un informe técnico que tiene la naturaleza o la característica de ser una pericia institucional, ¿no? La Superintendencia de Mercado de Valores va a recabar toda la documentación del modelo de prevención de delitos, la va a examinar y va a emitir un informe en el cual va a señalar o va a concluir si es que el modelo de prevención es un modelo eficaz o si por el contrario es un modelo que en realidad no funciona, ¿no? Si es, digamos, puro papel. Y ese informe lo va a remitir a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que sea el fiscal, el Ministerio Público, el encargado de ejercer la acción penal, de formalizar o no. Sin embargo, el propio reglamento señala que este informe es vinculante, ¿no? Por lo tanto, si es que la superintendencia concluye de que el modelo de prevención es un modelo eficaz, lo que tiene que realizar el fiscal es, acto seguido, archivar el proceso en contra de la persona jurídica y, de considerarlo oportuno, continuar solamente con la persona física. Ahora bien, ¿cómo sabemos si el modelo, que todo lo que estamos realizando es un modelo eficaz, ¿no? ¿Cómo sabemos si es que todos estos elementos, toda la identificación de riesgo, el oficial de cumplimiento, el canal de denuncias, todo eso lo estamos implementando de manera adecuada? ¿Cuáles son las pautas que debemos seguir para de alguna manera saber si el modelo va a funcionar al momento de que la empresa sea sujeta a un proceso penal? Existen algunos lineamientos, y digo lineamientos porque en realidad no son obligatorios, pero sí muy recomendables y te dan algunas luces, algunas pautas de qué es lo que tiene que seguir una empresa para asegurarse de que su modelo de prevención va a funcionar. Primero de ellos, lógicamente, es cumplir con todos los elementos mínimos que señala la Ley 3424 y su reglamento, ¿no? Los 5 elementos mínimos a los cuales he hecho alusión, y también los elementos complementarios, ¿no? El código de ética, las políticas, etc. Seguir también los lineamientos de la Superintendencia de Mercado de Valores, esos lineamientos que han sido publicados en abril de este año. Ahí te dice, te da ejemplos, te da pautas, te da incluso algunos criterios de cómo saber si es que estás cumpliendo con cada uno de los elementos, ¿no? Es seguir esos lineamientos de la Superintendencia de Mercado de Valores. Hay otro documento internacional muy parecido a los lineamientos de la Superintendencia de Mercado de Valores, es prácticamente como su versión en inglés, que es una guía de evaluación de programas de cumplimiento normativo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Que básicamente son 3 preguntas que te realiza y con esas preguntas las va contestando y te va dando ejemplos, pautas de cómo se tiene que implementar el modelo de prevención. Y otros 2 lineamientos que, si bien no son obligatorias, pero sí son muy importantes, están relacionadas con las certificaciones ISO, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la certificación ISO 37001, que está relacionada con el sistema de gestión antisoborno. ¿Cómo sabemos? Si es que obtenemos esa ISO, ¿no? El modelo de prevención, de alguna manera, va a tener un certificado de que es eficaz para poder evitar o prevenir hechos delictivos relacionados con el soborno y la corrupción.
Existe otra ISO de reciente data que ha sido publicado este año, que es la ISO 37301 del 2021, que es ya más general, ¿no? Sistema de gestión de compliance en general, no solamente para los delitos de soborno, sino para cualquier tipo de delitos. Esta es una ISO que también es certificable, que reemplaza o sustituye a la anterior ISO, que era la 19600, que era una ISO también sobre sistema de gestión de compliance, pero que no era certificable. Y finalmente, también relacionadas con las normas, ISO es lo que se conoce como la TRI-norma, ¿no? El Sistema Integrado de Gestión. La ISO 9001, que está relacionado con los sistemas de gestión de calidad. La ISO 14001, que tiene que ver con los sistemas de gestión ambiental. Y la ISO 45001, que es los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Si bien, como lo vuelvo a repetir, no son obligatorias, o no es obligatorio que una empresa, una persona jurídica se certifique con estas ISOs, sí es muy recomendable, importante que lo puedan realizar, porque el propio reglamento señala que se van a tomar en cuenta. Se van a tomar en cuenta si es que la empresa ha sido certificada en alguna de estas ISOs. Estos son los lineamientos que han sido publicados en abril de este año. Esos son los puntos que se tocan, ¿no? El ámbito de aplicación de la ley 3424, cuáles son los supuestos en los cuales la persona jurídica puede ser investigada, cómo se implementa el modelo de prevención de delitos, cuáles son las etapas de la debida diligencia, ¿no? La due diligence, etcétera. Esta es la guía de evaluación de programas de cumplimiento normativo, la que hice referencia, es un documento en inglés, también existe una versión traducida, y lo que se realiza acá es, a manera de preguntas, a manera de 3 preguntas, poder dar pautas de cómo implementar el modelo de prevención. Es muy parecido al documento anterior, a los lineamientos. Estas son las normas ISO a las cuales he hecho alusión también, la ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, y la nueva ISO, que es la 37301, que es ya básicamente sistemas de gestión de cumplimiento o compliance en general, que sustituye a la anterior, ¿no? A la 19600. Y finalmente, esto es lo relacionado con el sistema integrado de gestión, la trinorma, las 3 ISOs, ISO 45001, 9001 y 14001. Si es que la empresa implementa su modelo de prevención de delito cumpliendo todos esos lineamientos, todas esas pautas que he venido señalando, los 5 elementos del modelo de prevención, los lineamientos de la SMV, seguir de alguna manera también la guía del Departamento de Estados Unidos, las certificaciones ISO, etcétera, además de tener todo debidamente documentado, realizar la capacitación constante, etcétera. Entonces, es más que probable de que se está implementando adecuadamente o eficazmente un modelo de prevención de delitos, y que al momento de que tenga que ser puesto a prueba este modelo de prevención de delitos, cuando la empresa, la persona jurídica se vea sometida a un proceso penal, este modelo de prevención sea un modelo eficaz y que se pueda obtener digamos, un informe de la SMV válido o favorable a la empresa. Básicamente esos eran los puntos que quería tocar. Como he señalado, no he querido tocar los aspectos dogmáticos porque me tomaría mucho tiempo, sino he tratado de, digamos, aterrizar los conceptos teóricos, dogmáticos, a una parte más operativa, ¿no? ¿Cómo es que se tiene que implementar un modelo de prevención dentro de una organización? Yo quedo muy atento a las preguntas que puedan formular, si es que hay comentarios, alguna opinión o algún tipo de sugerencia, bienvenido sea. Les agradezco por su atención y quedo atento. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, muy didáctico. Gracias, estimado doctor Paul Mendoza, por esta disertación que nos ha brindado el día de hoy. Pues es increíble, ¿no? Es increíble el actuar de estas empresas y bancos que con la finalidad de realizar un hecho ilícito de lavado de activos. Pues, y lo más importante, como usted menciona, pues es el implemento de la prevención que tiene la finalidad que las empresas no puedan incurrir en delitos. Bueno, ahora pasamos a las rondas de preguntas, para lo cual de manera aleatoria le voy a transmitir, estimado doctor, las preguntas del público. Hay una pregunta en la sala de ACODEM. Establece, ¿considera que la implementación del compliance en las empresas públicas deben tener diferencias con el compliance en las empresas privadas? Muy buena pregunta. Fíjate que en realidad no, yo creo que no debería haber tanta diferencia entre un modelo de prevención de delitos, o mejor dicho, entre un private compliance y un public compliance, ¿no? Si bien la ley 3424 va dirigida para los modelos de prevención para el sector privado, para las empresas, personas jurídicas, y te toma ciertas pautas, ciertos lineamientos, ciertos elementos, creo que todos estos elementos pueden ser
tranquilamente traspolados también al sector público, ¿no? Dentro de una entidad pública se puede contar con un mapa de riesgo, ¿no? Con una identificación de riesgo, se puede contar con un oficial de cumplimiento, se tiene que contar con canales de denuncia, se tiene que hacer monitoreo continuo, etcétera. Entonces, todos los elementos que aplican para las empresas, para las personas jurídicas privadas, también se pueden adaptar para las personas públicas. Y lógicamente tiene que haber particularidades pues para cada entidad pública, ¿no? No es lo mismo una entidad pública que una empresa, pero sí en la medida de lo aplicable toda la norma para el sector privado, yo creo que sí se puede traspolar para el sector público. Entonces yo creo que no debería haber tanta diferencia entre un modelo de prevención para el sector privado como para el sector público. Vamos a visualizar en la página de Facebook de CODEM si es que hay alguna pregunta. O alguien, o algún participante que desea hacer algunas preguntas más. Bueno, muchas gracias por las preguntas realizadas a los participantes de la sala virtual. No habiendo más preguntas, nuevamente agradecerte, doctor. Muchas gracias. Usted muy didáctico con sus diapositivas. Muchas gracias, doctor Paul Mendoza, por su participación en el primer congreso de cibercriminalidad, criminalidad organizada y responsabilidad de las personas jurídicas organizados por ACODEM. Gracias, estimado doctor. Asimismo, invito a la próxima sesión, que será en algunos minutos, a las 7 p.m., y el link será el mismo, que se les ha enviado oportunamente a sus correos de manera oportuna. Gracias nuevamente, estimado doctor. Muchas gracias. Fue de mucha ayuda. Gracias a ustedes y espero que no sea la primera invitación. Gracias a todos y nada, los aliento a que sigan conectándose en estas sesiones que están muy interesantes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.